Muy buenos días. Estamos en una jornada más, pues intentando desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña aportar pues situaciones, aportar perspectivas y colaborar para mejorar y fortalecer el tejido productivo de nuestra comunidad autónoma. Por ello, dentro del programa que ejecuta la CREX para la promoción y difusión de la igualdad de oportunidades en las empresas, comenzamos una acción novedosa para este ejercicio 2021, como van a ser una serie de píldoras informativas en formato online, habida cuenta de la situación en la que, por desgracia, todavía nos encontramos. Y también, ¿por qué no reconocerlo? Porque es una forma quizá más fácil de acceder a todas las personas, tanto trabajadoras como empresarios y empresarias de nuestras empresas, para poder compartir y poder pues, ampliar ese espectro de todo lo que es en el ámbito de la igualdad en el mundo de la empresa. Por ello, la píldora informativa de hoy es la simetría de género en el ámbito sociolaboral, donde lo que pretenderemos es abordar el análisis desde un punto de vista crítico, reflexivo a la vez, del fenómeno de la tan manida y tan traída y llevada brecha salarial, aplicada en la perspectiva de género, focalizando en el impacto de todos los patrones y roles que puede tener en el ámbito y en el mercado laboral, y teniendo muy claro pues, lo que son las elecciones socioprofesionales de las mujeres y también los distintos efectos multicausales que llevan aparejados y que derivan de cuando se hace este análisis, que lo único que hace es realmente tomar pues, las medias de los salarios de los hombres y de los salarios de las mujeres y compararlo, y es donde salen unas diferenciaciones que nada tienen que ver con lo que puede ser una desigualdad retributiva, que yo creo que es algo que ni permite el derecho laboral ni se da en la práctica, que es a igualdad de trabajo, diferentes salarios. Algo que evidentemente no apoyamos el colectivo empresarial, que sería una mala praxis y que evidentemente hay que corregirla. No obstante, todo nuestro programa para la promoción y difusión va enfocado no solo a estas píldoras informativas. Vamos a seguir este año con el programa de mentorización de mujeres que tan buenos resultados está dando. Vamos a seguir también con jornadas de sensibilización en nuestros colegios e institutos para los jóvenes, que son los futuros trabajadores y empresarias y empresarios para el día de mañana, para que tengan también ya interiorizado, haya una sensibilización sobre lo que es la igualdad en el más sentido amplio de la palabra, siendo muy conscientes de que es un reto que aún tenemos, pero que viene con un lastre histórico, sociocultural importante y que entre todos tenemos que revertir, y no solo se debe de focalizar en el ámbito de los centros de trabajo. Por mucho que es cierto que en los últimos meses, en los últimos años, se está con esa normativa de obligado cumplimiento, que nosotros no creemos que sea el mejor método, pero que a veces pues, tienen las tentaciones en los distintos poderes públicos de usar esa vía para de una manera coercitiva obligar a todo lo que es la implantación de planes de igualdad en las empresas, de esos registros salariales que es de obligado cumplimiento ya desde el día 14 de llevar, independientemente del número de trabajadores, de la tipología o actividad que ejerce cada empresa. Y en toda esa línea, pues también recordaros que tenemos servicios de asesoramiento en la propia CREC para informar sobre todo este tipo de cuestiones, tanto desde el punto de vista de cumplimiento normativo como de sensibilización, asesoramiento y poner además en valor lo que aporta una igualdad efectiva y plena por razón de género y por razón de todo tipo de diferencias que pudiese haber. Y en esa línea también vamos a seguir haciendo esos estudios. De hecho, este año queremos poner un observatorio estadístico y donde se puedan compartir pues no solo los datos objetivos, sino también hacer aportaciones desde el punto de vista de consultas, de sugerencias, de propuestas, y que pretenderemos a final de año tenerlo ya en marcha y funcionando a través de nuestra página web. Y en definitiva, todas estas cuestiones que lo que se pretende desde la CRE es el compromiso de todo el colectivo empresarial para con la sociedad extremeña, en este caso, para conseguir esa plena igualdad. Ya sin más voy a dar paso a lo que es lo importante de hoy, que es esta jornada pues, de esta píldora informativa. Agradezco a la ponente, a Corín, que una vez más participe y colabore con la CRES en este tipo de proyectos que llevamos. Muchas gracias, Corín. Luego ya la presentará. Agradezco a todo el equipo humano de Almatia el compromiso también que tienen
con todos estos programas para la promoción de la igualdad en el ámbito empresarial, muy especialmente a Tomás y a Pilar Coslado, que es la persona que dinamiza también muy mucho este programa desde un ámbito representativo en los ámbitos de dirección de la CRES y que también pues lleva a la ejecución de algunos de estos programas de una manera muy profesional y muy integradora también y con una perspectiva pues de mujer empresaria con una larga experiencia. Por lo tanto, nada más agradeceros a todas las personas que os habéis inscrito vuestra participación, desearos que os sirva de provecho e informaros que si alguna cuestión se nos pasa en el directo, que luego con posterioridad se colgarán estas píldoras informativas en el canal que tiene la CRES TV, en YouTube o también en la propia página web de la organización se podrán visionar con más tranquilidad porque estoy muy convencido que va a ser muy interesante todo lo que Corín nos cuente ahora en esta hora y media que tendremos de píldora informativa. Nada más, muchas gracias y también un recuerdo a todas esas personas que lo están pasando tan mal. Lo primero, por temas de salud, a los fallecidos y a todo el colectivo también empresarial y sus trabajadores que estamos pasando esta crisis socioeconómica que tan lesiva está siendo para el bienestar de toda la sociedad en su conjunto. Nada más, muchas gracias y doy ya la palabra a Pilar Coslado para que presente de una manera más concreta y técnica lo que va a ser esta píldora informativa. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos, buenos días Javier, buenos días Corín, a todas las personas que estáis conectadas hoy a través del canal YouTube y vais a participar en esta píldora informativa o píldora formativa, como queramos llamarle, sobre las asimetrías en los salarios, ¿no? En las empresas, que como bien decía Javier antes, bueno, pues muchas veces parece que es que la mujer tiene un salario inferior al del hombre porque el empresario decide hacerlo así y que sepamos que eso legalmente es imposible, o sea, eso no se puede hacer y que no viene de eso. Entonces yo creo que Corín nos va a aclarar muchos de los motivos de esa situación y bueno, deciros que esta píldora es la primera de unas 9-10 píldoras hasta final de año, que vamos a realizar una o dos mensuales, que vamos a hablar también de conciliación, que vamos a hablar del registro retributivo, la auditoría retributiva, vamos a hablar de prevención, de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, de la normativa laboral con las víctimas de género, de los permisos de paternidad y maternidad, bueno, pues todo lo relacionado con la igualdad en la empresa, con ese ánimo de sensibilizar a tanto jóvenes como mayores en este ámbito de la igualdad. Y bueno, pues esta primera píldora la va a impartir Corín Martínez. Corín es una colaboradora habitual ya en materia de género con nosotros, porque, bueno, a ver, ella tiene una formación enfocada sobre todo a este tema. Ella tiene un máster en orientación profesional, es educadora social, trabajadora social, tiene un posgrado en violencia de género y malos tratos, es técnico de formación en igualdad de género y, bueno, tiene muchísima formación en inteligencia emocional, mentoría, coaching, mindfulness. Bueno, pues yo creo que es la persona indicada para ponernos en conocimiento pues de dónde viene esa mal llamada brecha salarial. Para mí no me gusta más el término de asimetría, y es que tiene que haberlas, pero entre hombres también la hay, entre mujeres también la hay, y siempre hay un motivo para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sin enrollarme más, le voy a dar la palabra ya a Corín. Sí, deciros que estas píldoras forman parte de una serie de actividades. El viernes comenzamos con otra también, que es visitas a los colegios en los que mujeres con profesiones masculinizadas les cuentan a nuestros niños y niñas de hoy, mujeres y hombres del mañana, el que es posible que una mujer sea bombero, sea conductora de autobús, que no hay que tenerle miedo a nada y bueno, pues deciros que con muchísima ilusión vamos a empezar con esa actividad también, aparte de con estas píldoras informativas. Y sin más, doy paso a Corín. Cuando tú quieras, al final, haremos un turno de preguntas que, si os van surgiendo durante la exposición de Corín, os agradeceríamos que fuerais
redactando en el chat del canal YouTube para ir tomando nota y luego al final se las formularemos todas a Corín. Muchas gracias y cuando tú quieras, Corín. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo en esta jornada. Gracias a Javier también, a Pilar. Bueno, Javier, me ha gustado mucho esa exposición introductoria que has realizado, muy interesante, y además me he apuntado algunos puntitos que después podremos también desarrollar y que tiene mucha relación con lo que es la argumentación que vamos a exponer a lo largo de esta jornada. Pilar, como siempre, muchas gracias también por contar conmigo en estas jornadas, que me parecen tremendamente interesantes y necesarias, pero sobre todo porque probablemente el análisis, todo lo que está atravesado por los patrones de género, se suele realizar un análisis, desde mi punto de vista, un poco reduccionista. Y ahora me explicaré por qué. Abordar el análisis de la persistente llamada o denominada brecha salarial, yo también coincido con Pilar, que prefiero utilizar otro tipo de terminología, como son las asimetrías en el ámbito sociolaboral, porque aunque afecten tal vez en menor medida al hombre, también le afectan. Y de una manera sintetizada es una tarea bastante compleja por la amalgama de factores que confluyen. Y máxime en el actual escenario del mercado laboral, como bien ha puesto de manifiesto Javier, porque si ya de por sí estaba denominado como un entorno incierto, caótico, complejo, ambiguo y muy vulnerable, ahora se eleva a lo que se ha denominado la COVID. Indudablemente estas circunstancias han acelerado la transformación de la vida laboral del pasado siglo y ese modelo de trabajo seguro y estable para toda la vida, que era típico de las sociedades sólidas que ya han quedado muy en el pasado. Hablar de trabajo en este contexto, voy a poner la presentación si no me da ningún problema técnico. Un momento, por favor. Nos va un momentito, voy a solucionarlo para que podáis ir siguiendo sin ningún problema la ponencia. No me deja compartir. Disculpen, problemas técnicos en directo. Perfecto, gracias. Disculpen la interrupción. Bueno, pues como iba diciendo, hablar de trabajo en este contexto indudablemente exige alejarnos de esa contextualización tan reducida en la que se configuraba el trabajo simplemente como un derecho y un deber, indudablemente recogido en nuestro texto constitucional, o como un instrumento factorial de producción dentro de esa teoría del valor, ¿no? Ahora hay que contemplar, es necesario contemplar una dimensión social, porque no deja de ser un proceso de socialización y también un elemento esencial para el crecimiento y el desarrollo personal, que es esa dimensión personal. Hay que reconceptualizar, por tanto, este concepto de lo que era antiguamente el trabajo. Pero cuando hablamos de brecha salarial, ¿de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Pues básicamente alude a la distancia de una retribución media, salario más complementos entre mujeres y hombres. Normalmente se suele hacer la estimación en jornada completa, aunque esto también habría que matizarlo, luego veremos por qué, sobre todo los datos oficiales, en un país o en una región determinada y los ingresos totales de todos los hombres en una misma situación, estableciendo una media para ambos. Voy pasando. La igualdad salarial, que parece que nos suena algo así como muy de ahora, muy contemporáneo, sin embargo ya estaba reconocido como un derecho y amparado por una legislación internacional tanto europea como estatal. Ya desde 1945 en la Declaración Universal de Derechos Humanos se recogía en su artículo 23.2 que a igual trabajo tenía que haber una igual remuneración. Y vamos avanzando hasta desembocar, como verán ustedes, en la ley, en la famosa Ley de Igualdad 3/2007, que además ha sufrido una modificación con la última aprobación de este decreto al que hacía mención Javier, que ha endurecido un poco más las medidas en aras a alcanzar una igualdad efectiva y real.
Sin embargo, aunque está regulado, ¿por qué realmente persisten estas asimetrías en el ámbito sociolaboral? Normalmente se suele hablar de factores personales para intentar explicarlo, que sería básicamente el nivel formativo, que sabemos que tiene una correlación muy directa con las oportunidades laborales o el tipo de trabajo que podemos llegar a desempeñar, con la experiencia laboral, con la antigüedad del puesto del trabajo, el tipo de trabajo y el puesto de trabajo que se desempeña, pues que va un poco en consonancia con las responsabilidades que hay que asumir, tipo de contrato de jornada o el tipo de empresa en la que trabajamos. Sin embargo, ahí, en este sumatorio de factores, muchas veces en el análisis se queda fuera un denominador común que es determinante, que es el género, y que inexorablemente está unido a los roles de género. Por lo tanto, si aplicamos la perspectiva de género que es necesaria para analizar este fenómeno de estas asimetrías en el ámbito sociolaboral, habitualmente se suelen señalar como los principales indicadores de estas asimetrías: la famosa segregación horizontal del mercado de trabajo, la segregación vertical y las dificultades de promoción, el impacto de los roles de género en las elecciones, sobre todo profesionales, y las dificultades para la conciliación y la ausencia de corresponsabilidad, que iremos ahora poco a poco analizando. Bueno, la segregación horizontal, muy relacionado con lo que se ha llamado la feminización profesional. Esto también es una tendencia muy habitual ahora, lo de adjetivar con feminización muchos fenómenos que estamos observando, sobre todo en el ámbito sociolaboral, pero que podríamos perfectamente extrapolar al ámbito universitario, por ejemplo, que es la presencia mayoritaria de mujeres en algunos puestos y ocupaciones que están peor valorados, sobre todo socialmente, y por tanto menos remunerados. Suelen coincidir además con esas funciones, esos roles asociados en este caso, a las mujeres. La segregación vertical y las dificultades de promoción dentro de la empresa, pues también sabemos lo que es, porque es un término que se ha barajado mucho. Es una menor presencia de la mujer en puestos directivos y de responsabilidad, incluso en aquellas ocupaciones que se consideran más feminizadas. Es significativo que en España solamente un 26% de los puestos ejecutivos estén ocupados por mujeres. Y también es significativo que solamente un cuarto de las mujeres que finalizan sus estudios universitarios ocupen puestos de liderazgo. Se ha hablado muchísimo del techo de cristal, que es esa barrera invisible que se supone que tenemos las mujeres para no poder ascender dentro de la empresa, pero se habla muy poco de otros dos conceptos que son muy importantes y que hay que tenerlos en cuenta si queremos realizar realmente un análisis integral y holístico, que es el techo de cemento, que son los límites que tienen las mujeres para alcanzar metas profesionales. Cuestionable que sea por falta de referentes en muchas ocasiones, como vamos a ir viendo, y más por el precio, el coste que tiene a nivel familiar y personal, y por digamos, el temor a esa autocrítica, a ese juicio social, si renunciamos, por ejemplo, a algunos de esos roles que nos imponen socioculturalmente. Y el suelo pegajoso, que está muy relacionado con el techo de cemento, que son todos aquellos factores que mantienen a las mujeres de alguna manera accedidas a la base de la pirámide económica, y está muy relacionado con el trabajo maternal, conyugal y doméstico. El impacto de los roles de género es un tema bastante amplio. He intentado sintetizarlo al máximo porque es también clave para abordar este análisis. Influyen indudablemente en las elecciones que hacemos y sobre todo en los grandes hitos de nuestra vida a lo largo de todo el ciclo vital, y además tiene un impacto no solamente en las mujeres, también en los hombres. Estos roles de género se adquieren durante la niñez temprana, en torno a los 3 años. Yo incluso señalaría que antes ya se van definiendo de alguna forma, ¿no? Y se hacen conforme a un abanico de conductas que se considera que son las que nos corresponden como hombres o como mujeres, junto con las actitudes y características de la personalidad. Esta determinación del género
se consolida además por otro tipo de modelos simbólicos que nos transmiten a través de la publicidad, de, por ejemplo, los programas infantiles que consumen los menores, y por supuesto no nos olvidemos que el primer grupo de socialización es la propia familia, o sea que al final nos configuramos como modelos de ellos, ¿no? Y dentro de estos roles de género, probablemente el que tiene un mayor impacto en las elecciones y en el diseño de los itinerarios profesionales de las mujeres es el que Simone denominó ley de cuidado. Ella ni siquiera los reconocía como roles, sino más bien como complementos a unos roles principales que son los que desarrolla el hombre y que contribuyen a mitificar ese famoso rol maternal, defendiendo además una nueva forma de ejercer esa maternidad, una forma intensiva, y además muy competitiva, por cierto, en la que se interioriza la pericia maternal, confundiéndola y fundiéndola de alguna manera con el cuestionado también instinto maternal. Y bueno, pues que deriva en esa creencia que muchas mujeres y muchas madres, incluso algunos hombres tienen, que la mejor atención es la que dispensa la madre y que además es una presencia que tiene que estar ahí y que les hace renunciar muchas veces o paralizar su vida profesional. Y las dificultades de conciliación y ausencia de corresponsabilidad, que vamos a ir desarrollando no tan ampliamente como me gustaría porque no tenemos tiempo, pero sí señalar los puntos más importantes. El derecho a la conciliación se recoge ya en esta famosa Ley de Igualdad de 3/2007 y dice que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a todos los trabajadores sin excepción, de forma que fomenten esa asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando por tanto cualquier tipo de discriminación basada en el género, ¿no? Y que para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares se reconoce a los padres el derecho a un permiso, a una prestación de paternidad. Esto también es una constante en la actual normativa, la que se ha aprobado recientemente. Hay como una especie de protección a esta etapa, que es todo lo que es el nacimiento del menor. Y desde mi punto de vista creo que se obvia un poco que el menor sigue siendo dependiente incluso a partir de los 2, 3 y 4 años, o sea que va mucho más allá. Sin embargo, es muy significativo también que el 95,3% de las personas que optan por una reducción de jornada por cuidado de menores o personas en situación de dependencia sean mujeres, que además representamos el 93,3% de las personas que solicitan esas excedencias por cuidado de hijos y que el 84,5% suelen ser para el cuidado de familiares. Que una cuarta parte de las mujeres deciden no tener más hijos por razones laborales o por cuestiones de conciliación de la vida familiar y laboral, como indica un informe basado en datos del 2019. Y pasamos a lo que es este trinomio en el que he incluido también la vida académica, porque es importante tenerlo en cuenta, porque cada vez hay más mujeres que deciden regresar a las aulas en la educación formal, indistintamente del nivel educativo, como percibido precisamente como una mejora para su vida profesional, ¿no? o tener más opciones dentro de su vida profesional. Tradicionalmente, cuando se ha abordado el análisis de la conciliación, dejaban fuera la vida personal. Posteriormente se dan cuenta de lo importante que es incluir esa faceta de la vida personal, ese tiempo que nos dedicamos a nosotras mismas y también los hombres indudablemente, y que no tenga nada que ver, que no tenga ningún tipo de relación con esos roles que normalmente desarrollamos, ¿no? Es un tiempo para nosotras y para nosotros. Sin embargo, estas asimetrías de género en el reparto de las responsabilidades, tanto domésticas como de cuidados y crianzas, son realmente un obstáculo, la falta de corresponsabilidad, una reducida corresponsabilidad para encajar todas las piezas de una manera equilibrada. Y en este sentido, la vida personal precisamente se convierte en una especie de variable de ajuste para poder conciliar la vida, sobre todo familiar y laboral.
Con respecto a la vida académica, precisamente esta falta de corresponsabilidad y las dificultades para la conciliación se perfilan como uno de los principales motivos de la deserción académica, la ralentización de los estudios y también tienen un impacto en el éxito académico. Ferracut, en un estudio realizado hace un par de años sobre el mercado de trabajo y la feminización de la pobreza, decía que esta disminución en la tasa o sea, que las mujeres se vean obligadas a elegir entre la maternidad o una carrera profesional próspera, provocaba una disminución de la tasa de maternidad, lo cual también pues, tenemos que tener en cuenta que puede tener un impacto a nivel sociodemográfico y más en sociedades que cada vez están más envejecidas. Y de alguna manera configuraba también una sociedad un poco elitista, porque llegaría un momento en el que solamente aquellas familias que se pudieran permitir contratar a alguien para el cuidado de los menores estarían en disposición de poder realmente llevar a cabo el desarrollo de esas distintas facetas de su vida, como es la vida familiar, la laboral y la vida personal. Con respecto a la corresponsabilidad, ya Montes señalaba en el año 2013, porque esto no es nuevo, fundamentándose en diversas investigaciones que había impulsado, que aunque la diferencia entre la carga global de trabajo masculino y femenino sí que es cierto que se ha reducido, la mujer continúa trabajando en torno a 3/4 de hora más que el hombre. He recogido además, porque esto es un tema que siempre está como vivo, porque siempre podemos seguir incorporando las nuevas noticias y las nuevas investigaciones que se van publicando. Y bueno, pues he querido compartir de distintas fechas para que vean ustedes que, aunque es un tema recurrente, no es un tema nuevo. Y desgraciadamente pues tampoco hemos evolucionado demasiado, no hemos avanzado en exceso. Marcenaro y West, ya en un estudio en 2009, señalaba que solamente el 20% de las mujeres suelen recurrir a la ayuda del hombre en el cuidado, en el cuidado de los menores o la atención a personas en situación de dependencia, o bien las tareas domésticas que se suelen desarrollar. En un estudio reciente de Las Invisibles, precisamente publicado en 2020, decía que 7 de cada 10 mujeres se sienten solas ante la crianza y educación de sus hijos. O sea, comparemos estos dos datos. O sea, se sienten solas, pero lo cierto es que según estas investigaciones, además con una muestra muy representativa, solamente el 20% recurre a esa ayuda externa, ¿no? Que tiene que ser, por cierto, que tiene que ser compartida, y que las mujeres siguen realizando, esto también son los últimos datos, o sea, referidos al 2020, que las mujeres siguen realizando más tareas domésticas y además se lleva la peor nota precisamente la discriminación en la familia. Recordemos, en la familia, es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué nos dicen realmente los datos oficiales? Porque, por un lado, hemos ido analizando un poco cuáles han sido las principales conclusiones de algunos estudios, pero, por otro lado, hay unos datos, digamos, que son cuantitativos, son objetivos, son los que son y ya está. Y tomamos dos indicadores de referencia. Por un lado, el desempleo, que si bien es cierto que se ha reducido en los últimos años, sigue habiendo una diferencia porcentual con respecto al hombre. Y la modalidad contractual a tiempo parcial en la que seguimos hiperrepresentadas. En el año ya 2019 ascendía a 2 millones el porcentaje de mujeres que trabajaban a tiempo parcial frente a los 762.000 puestos que ocupaban los hombres. Y basándonos también en un estudio, vamos a ir cruzando datos oficiales, un estudio desarrollado por Blanco Macarro y Castro Hernández, que les he puesto la referencia por si quieren profundizar en él, realizaba, bueno, pues planteaba una serie de ecuaciones para este análisis de esta denominada brecha salarial. Y decía en la primera ecuación que se supone que a mayor edad corresponde una mayor retribución. O sea, esto es, claro, vas ganando experiencia, lógicamente esa experiencia te aporta una serie de competencias profesionales y se supone que hay una mejor valoración a la hora de hacer un reclutamiento de personal en las empresas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el acceso al mundo laboral de la mujer suele ser tardío,
que además hay interrupciones en ese tiempo de actividad laboral, interrupciones que suelen ser voluntarias y que, por tanto, dejan a la mujer fuera de esta equivalencia. Les he compartido una tabla en la que podrán ver que a medida que vamos avanzando en edad, en el caso de las mujeres, también aumenta el porcentaje de mujeres que se encuentran en situación de desempleo. También se supone que a mayor nivel educativo corresponde un mayor salario. Sí que es cierto que en los últimos años afortunadamente hay una mayor presencia de la mujer, sobre todo en los niveles educativos superiores. Pero aún así, y estos datos sí que son de Extremadura en concreto, podemos ver que indistintamente del nivel educativo las mujeres estamos por debajo. Otra ecuación se supone que también, lógicamente, si tenemos una relación contractual a tiempo indefinido y una jornada completa, la remuneración será a priori mayor que si tenemos un contrato a tiempo parcial, puesto que trabajamos menos horas. Aquí también, y dentro del ámbito extremeño, el porcentaje de extremeñas en la modalidad contractual en la modalidad de contrato temporal, alcanzábamos el 27,9% según los datos relativos al 2019 y que, bueno, pues, que tiene bastante relación con el gráfico que hemos compartido, que era a nivel estatal. Y la más afectada coincide con un estudio además que se desarrolló en el 2018, es que la categoría entre los 35, el intervalo de horquilla de edad entre los 35 y los 44 años constituye uno de los segmentos que a priori está más afectado por las necesidades de conciliación. En ese sentido tenemos que tener presente que la edad media de inicio de la maternidad, por ejemplo aquí en nuestra comunidad autónoma, se situaba, según el INE, en los 30,74 años. Es decir, que si además miramos el gráfico, vemos que va aumentando las dificultades, suele haber un abandono de la vida activa voluntaria entre los 35 y los 44 años en un alto porcentaje, en un 54,4%, que va descendiendo a medida que vamos cumpliendo años. Es fácil deducir que porque los niños van creciendo, evidentemente, y no tienen tantas necesidades, no son tan dependientes. De hecho, los aspectos más valorados por las mujeres a la hora de decidir un itinerario o diseñar su itinerario profesional, bueno, coincidimos todos que tengan unas buenas condiciones económicas, lógicamente, pero también, si se dan cuenta, a medida que vamos avanzando en edad, una de los criterios selectivos más importantes son las medidas de conciliación familiar. Lo del que sea un trabajo interesante, eso ya lo valoraremos después, que debería ser precisamente los criterios que tendríamos que tener en cuenta realmente por encima incluso de las medidas de conciliación si existiera esa corresponsabilidad. También se supone que mayor salario en profesiones que están asociadas a cualidades laborales que se denominan masculinizadas, lo que supone una mayor representación de la mujer en aquellas ocupaciones con peores condiciones contractuales y salariales, y son las que se han denominado las feminizadas y que coinciden, como habíamos dicho al inicio, con el desempeño de funciones muy relacionadas con lo que son los roles de género. El sesgo de género se observa especialmente en aquellas actividades, como he dicho, que están relacionadas con esos roles. De hecho, llama mucho la atención también que tenemos hiperrepresentación en ocupaciones relacionadas con servicio de comidas y bebidas, con el comercio al por menor, excepto los vehículos de motor y motocicletas, que están más masculinizados, por decirlo de alguna manera. Y aquí, aunque se ha dividido por distintas categorías, están muy relacionadas las actividades sanitarias con la asistencia en establecimientos residenciales y las actividades de servicios sociales sin alojamiento. Seguimos, una vez más, en ese rol de cuidados. Yo he querido introducir también las desigualdades territoriales porque al final se configuran, son determinantes a la hora de realizar nuestras elecciones profesionales, ¿no? Y incluso las oportunidades laborales.
y que además afectan tanto a hombres como a mujeres, no solamente a las mujeres, indudablemente. Ha precipitado todo esta crisis sanitaria que estamos viviendo, la crisis por el COVID, ha sido un agravante para la tercerización económica, sin duda. Han aumentado las desigualdades también territoriales, ya las conocíamos, pero las han puesto han sido ahora más visibles. Esas también asimetrías entre las distintas comunidades autónomas e incluso entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Nosotros ya nos enfrentábamos a una problemática que era esa despoblación que teníamos en las zonas rurales y la evolución de un mercado muy cambiante en nuestra región. Pero es que además, precisamente los sectores que han sufrido más esta crisis son en aquellos en los que teníamos más cuota de empleo las mujeres aquí en Extremadura. Con lo cual, pues ha aumentado, lógicamente, el desempleo. El sector secundario y el terciario, no voy a descubrir nada nuevo, ya sabemos que supone el 27,1% y el 67,1% del total de la media nacional, respectivamente, siendo la ocupación en el sector primario, pues situándose en un 5,9% según los últimos datos que he manejado de la Junta de Extremadura. Como podemos ver, en todos los intervalos y sobre todo en el desempleo de larga duración, también las mujeres despuntamos aquí en nuestra región. Y bueno, pues llegando ya a lo que es un pequeño resumen, un balance final después de presentar todos estos datos, además desde una perspectiva mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. Después de realizar esta radiografía socioeconómica y laboral que hemos esbozado, yo creo que queda claro que hay una desequilibrada situación de partida, un incremento de las dificultades para la inserción laboral del colectivo femenino, también para entrocarse y mantenerse en el mercado laboral, y una situación que se agrava además en función de la edad, de las responsabilidades familiares, del nivel formativo, y que al final van derivando en situaciones de desempleo cronificado. Quedarse descolgado del mercado laboral afecta no solamente a las mujeres, también afecta a los hombres, pero sí que es cierto que a nosotros de alguna manera nos condena más bueno, pues tal vez si no ponemos en marcha otro tipo de estrategias y mecanismos para adquirir competencias y renovarnos en el mercado laboral, es una de las principales consecuencias de quedarse descolgado del mercado laboral. En ese escenario, que es marcadamente tecnológico, no lo podemos olvidar, las elecciones en los itinerarios socioprofesionales se convierten en un auténtico reto y en una perspectiva muy incierta que reclama, como habíamos dicho al principio, una reconceptualización de ese paradigma de trabajo. Pero sobre todo reclama el repensar en las significaciones que atribuimos al género, y que no deja de ser, recordemos, una construcción social. Exige, por tanto, respuestas distintas, pero ¿a quién o a quiénes les compete ofrecerlas realmente? ¿En qué dirección vamos a apuntar para exigir, si es que tenemos que exigir, responsabilidades, para impulsar realmente esos cambios que son necesarios? Estas cuestiones ya forman parte de un debate muy recurrente, que no es nada novedoso, y aquí la única novedad es que se incorporan nuevas problemáticas a un problema que cada vez más, desde mi punto de vista, está bastante enquistado. Ya en el 2005 aproximadamente, Gamboa desarrolló un estudio y llegó a una conclusión, y era que las mujeres nos movemos, vamos, que tampoco nos descubrió nada y se sigue manteniendo, las mujeres nos movemos entre el desempleo y subempleo y trabajos con peores condiciones, con mayor continuidad que nuestros congéneres, y que esto tiene que ver mucho con las condiciones del mercado laboral, reitero, del mercado laboral, según Gamboa, y que están atravesadas por las disposiciones de género. Si nosotros nos basamos en estas conclusiones, entonces podríamos decir que la responsabilidad le compete a la organización empresarial, ¿no? Que los cambios que precisamos son exclusivamente cambios en la configuración estructural del tejido empresarial.
pero parece que se nos olvida un poco que al final las sociedades no son más que el reflejo de las personas que la conforman, que somos nosotros, ¿no? Por tanto, estos cambios no podemos apuntar únicamente en esa dirección, porque ya nos ha demostrado la experiencia que se han ido imponiendo en muchas ocasiones medidas y que persiste esa brecha, esa llamada brecha salarial. Entonces, sí que es una responsabilidad del tejido empresarial, a nivel empresarial, el, por ejemplo, desarrollar esos planes de igualdad que ahora se están impulsando aún más con este nuevo Real Decreto Ley que se ha aprobado. Bueno, pues integrar indudablemente la perspectiva de género dentro de la empresa, que además al inicio de la presentación ya lo estaba señalando Javier, no solamente con esos planes de igualdad, sino también con otra serie de medidas que se intentan impulsar desde las empresas, con el objetivo de reducir esa, si realmente lo queremos denominar así, brecha salarial, combatir esa segregación horizontal y vertical, promover y facilitar la conciliación de la vida laboral, prevenir el acoso sexual y acabar con el sexismo en la empresa. No obstante, es importante tener en cuenta que las empresas ponen al servicio de las personas trabajadoras una serie de medidas precisamente para la conciliación, que como hemos visto era uno de los criterios que tenían en cuenta las mujeres al diseñar sus itinerarios profesionales, pero en ningún momento determina que tengan que ser secundadas por mujeres. O sea, eso es una elección que hace la persona trabajadora. La cuestión, volvemos al tema de los patrones de género, es por qué las secundamos mayoritariamente las mujeres. Implementar un plan de igualdad, incluso en aquellas empresas que no están obligadas y que muchas además lo están haciendo, tiene otra serie de beneficios derivados, como es mejorar la imagen de la empresa y su reputación de cara al exterior, aumentar la competitividad y mejorar la productividad y poder acceder a licitaciones, que esto, bueno, se ha señalado como que es una ventaja, pero es que realmente no les queda otra, porque si ahora mismo las empresas que están obligadas a tener ya implementado un plan de igualdad no lo tienen, probablemente no consigan ningún contrato con ninguna entidad pública, porque así lo establece la normativa. He recogido en esta diapositiva, bueno, pues, dentro de esas medidas que se pueden impulsar a través de las empresas, que de hecho ya se está haciendo, y además he querido incorporar también la responsabilidad social corporativa desde una perspectiva de género, y que es cada vez mejor valorada, como recoge un informe de Forética sobre la evolución de la responsabilidad social de las empresas en España, datos referidos al 2018. Es también muy valorado que se aplique la perspectiva de género precisamente en el RSE para los equipos de trabajo, porque según también los últimos estudios mejora el ambiente de trabajo, y para la sociedad en general, ¿no? Lo cual contribuye a un aumento del prestigio y el valor social, además de incrementar las posibilidades de innovación y crecimiento de las empresas. Y siguiendo con esta corresponsabilidad que tenemos en el ámbito, a nivel empresarial, ahora a nivel sociopersonal y educativo, como decía, exige también una reconceptualización y un análisis de cómo nos determinan esos patrones y esos roles de género. Y probablemente aquí esté casi la clave de por qué se pueden llegar a producir esas asimetrías. Necesitamos deconstruirnos para volver a construirnos, y con el objetivo de reformular precisamente esas significaciones que le damos a qué significa ser mujer, qué significa ser hombre, y extendiendo este proceso indudablemente a nuestros hijos, porque somos el primer grupo de socialización, indudablemente, y fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional, porque realmente para iniciar un proceso de deconstrucción, de repensarnos de una manera crítica y reflexiva, primero tiene que haber un preámbulo, que es esa parte de autoconocimiento. Decía Carl Rogers, un psicólogo humanista, que la curiosa paradoja del ser humano es que cuando nos aceptamos como somos, entonces tenemos la capacidad de poder cambiar, ¿no?
Educar en igualdad, lo he señalado, como la coeducación lleva muchos años impulsándose, tampoco es un concepto novedoso y es indudablemente la base cimentadora para revertir esas desigualdades y que se convierta además en una especie de instrumento profiláctico para evitar que se sigan agravando las asimetrías que ahora detectamos. La educación para la igualdad es además un concepto dinámico, va evolucionando en función, lo hace también nuestra sociedad, es decir, que hay una reconceptualización constante de lo que es la educación en igualdad, porque vamos superando ciertos obstáculos, pero se plantean otros que forman parte del propio desarrollo de las sociedades. Y he puesto como en un apartado aparte, que considero que es muy importante, la cultura emprendedora. Partimos ya de una serie de falsos positivos que están muy sólidos en el imaginario social, que son que las mujeres, referidos al techo de cristal, que las mujeres temen ocupar posiciones de poder. Esto es lo que se piensa y que por eso no emprendemos. Que a las mujeres no nos interesa ocupar puestos de responsabilidad o que las mujeres no pueden afrontar situaciones difíciles que requieran autoridad y poder. Probablemente las mujeres que nos acompañan tendrían mucho que decir al respecto, ¿no?, de estos falsos positivos. He querido compartir un estudio realizado por Magdalena Suárez y Marifé Sánchez García y María Dolores Soto González, además una de ellas es precisamente mi directora de tesis, en un estudio sobre el desarrollo de la carrera emprendedora, la identificación de perfiles, competencias y necesidades. Y en un estudio previo, exploratorio, antes de iniciar lo que era el grosso de la investigación, detectaron que las principales dificultades que señalaban tanto hombres como mujeres a la hora de abordar un proyecto empresarial eran las dificultades para la conciliación laboral y personal, la falta de oferta formativa, los obstáculos para acceder a las ayudas y subvenciones, el miedo al fracaso, o la falta de cultura empresarial o la densa burocracia en la etapa inicial. Estas barreras además se convertían en necesidades y destacaban la importancia de contar con servicios de orientación. Y concluyeron, y esto es muy importante, concluyeron que las personas que gestionaban su carrera emprendedora en consonancia con lo que era su proyecto vital tenían más posibilidades de éxito y que además coincidía con aquellas que carecían de un conflicto de roles y dedicaban tiempo a su vida personal. Es decir, que no les pesaban tanto esos patrones de género a la hora de diseñar sus itinerarios personales y profesionales y que además actuaban en consonancia con ellos. Cada vez más se pone, por tanto, en valor esas competencias de gestión de la carrera, más que ahora cada vez menos se denominan como competencias para la empleabilidad, y que además incluye esta parte que estábamos comentando que formaría parte de este nivel de responsabilidad personal, ¿no?, que son las competencias de autoconocimiento, desarrollo personal, las competencias de aprendizaje y exploración para la carrera, el aprender a aprender como un aprendizaje además permanente a lo largo de toda la vida de la persona, y las competencias de planificación y construcción del proyecto personal y profesional. Tomar las mejores decisiones en contextos cambiantes, que era lo que hablábamos al principio también. Tenemos ahora mismo un mercado laboral, una configuración, una estructura social y nada tiene que ver con las sociedades sólidas, con lo cual se requiere adquirir una serie de competencias estratégicas que nos permitan adaptarnos y tener sobre todo plasticidad mental, ¿no?, para adaptarnos a esas situaciones que cambian y además evidentemente configuran nuevos itinerarios a seguir. La gestión del tiempo, la ansiedad y el estrés laboral, mantener un equilibrio entre los roles de vida y el trabajo, la autorregulación y entender la naturaleza cambiante pues, de esos roles de vida y del trabajo, ¿no? He compartido esto último, que además ya se está también teniendo en cuenta en el ámbito educativo, el educar en esa cultura emprendedora, con este proyecto, por ejemplo, que ha impulsado la Junta de Extremadura, este también es muy reciente, y contamos también ya con recursos, no solamente yo he puesto pero tenemos muchísimos recursos, como ha indicado también Javier, que pueden recurrir a la CRES para orientarse si deciden ustedes iniciar una carrera de autoempleo, una carrera emprendedora.
Y dentro también de esta responsabilidad compartida tenemos el nivel legislativo. Normalmente se focaliza tanto en el nivel legislativo y en el nivel empresarial como si fuese una especie de panacea que se va a resolver precisamente pidiendo responsabilidades o impulsando medidas, muchas veces medidas con calzador, en estos dos niveles para solucionar estas asimetrías o reducir estas asimetrías. Bueno, pues lo que impulsa realmente la nueva promulgación, la nueva ley, el Real Decreto Ley 6/2019, que se va a desarrollar precisamente en otra jornada formativa, es una evaluación que se realiza de las medidas que se propusieron en la Ley 3/2007 con respecto a la brecha salarial. Desde el 2007 hasta ahora se ha hecho una valoración, cómo han funcionado, cómo han ido evolucionando y bueno, pues se dieron cuenta que realmente no se había reducido. Es decir, tenemos más legislación, más medidas, hay más imposición a nivel empresarial para que se adopten y se implementen estas medidas, sin embargo, no se ha reducido. Indudablemente no podemos ahora valorar si va a ser efectiva este Real Decreto Ley porque lleva muy poco tiempo en funcionamiento. Tendremos que esperar un poco para hacer esa evaluación y ver si realmente siguen apuntando en la misma dirección y pretenden conseguir resultados distintos. Este nuevo Real Decreto parte de 8 líneas principales de acción, que son mejorar la aplicación del principio de igualdad de retribución, combatir esa segregación profesional y sectorial, romper ese denominado techo de cristal, abordar esa penalización de los cuidados, dar mayor importancia a la capacidad, esfuerzos y responsabilidades de las mujeres, visibilizar o sacar a la luz las desigualdades y los estereotipos, que ya los tenemos bastante controlados, alertar e informar sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y mejorar las asociaciones para corregir la brecha salarial. En estas 8 líneas de acción nos damos cuenta que el tema de la corresponsabilidad queda fuera, sin embargo es uno de los más importantes, como hemos podido comprobar a lo largo de esta exposición. Esta normativa, además, como hemos dicho, atiende a una reforma o intenta impulsar nuevas medidas que no han sido efectivas en la 3/2007 y además va un poco en consonancia con los ODS, concretamente con el 5 y con el 8. Y el protagonista de esta nueva normativa siguen siendo los planes de igualdad, con ese registro de planes de igualdad que también comentaba Pilar, que se hablará de ello, y bueno, pues y un depósito voluntario de lo que son los protocolos y demás, y sobre todo que tienen que estar a partir de ahora toda la representación de personas trabajadoras informadas de cada paso que va dando las empresas. Otra de las medidas que se ha llevado a cabo a nivel legislativo, en parte le estoy dando para atrás, un momento. Disculpen. Bien, aquí quería llegar. Bueno, dentro de los planes de igualdad, antes de que se me olvide, señalar que una de las modificaciones que introduce precisamente es que ahora ya también las empresas con 50 o más personas trabajadoras tienen que tener diseñado e implementado un plan de igualdad, que sí que se le ha dado más margen porque lo los plazos se cumplen para el 7 de marzo del 2022. Se han introducido también algunas modificaciones en el contenido del plan. Y, bueno, y otra de esas innovaciones era el registro de los planes de igualdad de las empresas, que está recogido en los artículos 46.4, 5 y 6. Ventajas que señalan de tener implementado un plan de igualdad. Bueno, que habrá opiniones indudablemente para todos. Bueno, esas oportunidades comerciales se supone que van a ser más competitivas aquellas empresas que adopten esa perspectiva de igualdad. Los costes legales, evitar costes legales por denuncias, posibles denuncias de las personas trabajadoras, el capital humano, la capacitación personal, el ambiente de trabajo y la imagen de la empresa, como hemos señalado. De momento, solamente un 6% de las empresas han registrado su plan de igualdad. Tengamos en cuenta que, sobre todo en nuestra región,
precisamente lo que más abunda son pequeñas y medianas empresas, y sobre todo las pequeñas o las que tienen menos de 50, o sea, los que tienen 50 trabajadores todavía están en fecha. Se suele externalizar la elaboración de los planes de igualdad, pero bueno, si alguna de las personas que nos acompañan tiene que diseñarlo, que sepan que también hay recursos gratuitos para llevarlo a cabo, y que tiene que partir siempre necesariamente de un diagnóstico, eso es muy importante. Otra de las modificaciones en pro de la igualdad que se lleva a cabo en este último Real Decreto tiene que ver mucho con lo del lenguaje inclusivo, que también prefiero llamarlo así, mejor que lenguaje no sexista. Con carácter general se sustituye el término trabajadores por personas trabajadoras en los artículos que se han modificado, no en toda la normativa, y que responde un poco al requerimiento del artículo 14 que ya recogía la Ley 3/2007. El tema del lenguaje inclusivo también es un tema bastante controvertido y que se suele tener muy en cuenta a la hora de diseñar sobre todo las ofertas laborales, como vamos a ver que he compartido algunas. Nuestro lenguaje es importante que tengamos en cuenta que es lo que configura nuestra visión del mundo. Por eso es necesario que el lenguaje vaya evolucionando también como evolucionan las sociedades, sin llegar a pasar a lo mejor ciertas fronteras que pueden, desde mi punto de vista, rozar un poco lo absurdo, ¿no? Por ejemplo, hace años, si le decimos a una persona mayor, a nuestros abuelos, se nos ha roto el ratón y que tenemos que ir a comprar uno, probablemente nos mirarían con cara extraña y dirían, no entiendo, en su imaginación la ilustración que le viene es ese pequeño animal, ¿no? Ese roedor, y no el ratón del ordenador. Por eso es importante que sí que en las nuevas terminologías que sean más inclusivas se vayan incorporando poco a poco a nuestro lenguaje cotidiano. Comparto algunas noticias que van relacionadas con esto que estamos hablando del lenguaje inclusivo, pero también que tiene que ver mucho con esa configuración o esa feminización que se llama de los trabajos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, a la hora de solicitar personal para una asistencia doméstica o una administrativa suelen utilizar el femenino y, sin embargo, para el consultor en recursos humanos o director comercial se está utilizando el masculino. Son precisamente las cosas que tenemos que evitar y las que tenemos que tener especial cuidado, pues, para que sea todo más inclusivo, ¿no? Y más igualitario, y que el punto de partida para el acceso al mundo laboral no se perciba como una segregación. Otra de las medidas novedosas que incorpora es la igualdad de remuneración por razón de sexo, los derechos a información, que es lo que comentaba antes, la obligación de informar anualmente a la representación de trabajadores. Una de las principales novedades de este Real Decreto es la obligación para las empresas de realizar un registro de valores medios de los salarios. Supongo que aquí tendría mucho que decir también todas las personas que están a la cabeza de una empresa, si realmente es necesario o no es necesario este registro de salarios y si realmente existe esa diferenciación. La jornada, que además se ha denominado esas modificaciones de la jornada, que es la organización, la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación de ese trabajo, lo que se ha denominado la jornada a la carta, ¿no? Y que siempre va a estar condicionada a la capacidad organizativa, lógicamente, que sea viable para la empresa. Aquí la cuestión será que no lo podemos evaluar tampoco de momento, porque no ha transcurrido suficiente tiempo, es quién se va a acoger realmente a esta jornada a la carta, quién la va a solicitar, quién la va a secundar, ¿van a seguir siendo las mujeres o la van a solicitar también los hombres? En este punto puede ser un poco conflictivo y aquí sí que he querido recoger la figura del mediador laboral o los servicios de intermediación y de mediación laboral, y que ellos también tienen una responsabilidad en el supuesto de que se recurra a esta figura profesional para que de alguna manera motivar que estas medidas no solamente sean secundadas por las mujeres, sino que también tengan opciones los hombres.
La reducción de la jornada laboral y permisos, también se modifican algunas terminologías, se contempla ahora la corresponsabilidad del cuidado del lactante, que además lleva una prestación adicional que se pueden acoger tanto los hombres como las mujeres. Bueno, la validez del contrato de trabajo, hay algunas normas que se van a desarrollar mejor, más ampliamente en otra jornada formativa. En los contratos formativos ahora se incluye también la violencia de género como una situación que interrumpe el cómputo de la duración del contrato, los contratos a tiempo parcial, que la persona trabajadora tenga los mismos derechos que en otras relaciones contractuales. El sistema de clasificación profesional también, que el objetivo es la ausencia de esa discriminación en la definición de los grupos profesionales. También va a tener un impacto en el cálculo de las indemnizaciones en determinados supuestos de jornada reducida. Y esta modificación además introduce, esto es importante tenerlo en cuenta a nivel empresarial, infracciones y sanciones que se han endurecido bastante, y que no solamente son ya de sanciones materiales, vemos que pueden llegar a alcanzar casi los 200.000 euros. También se puede penalizar con un incumplimiento, en el incumplimiento de esos planes de igualdad, en la pérdida de cualquier tipo de ayuda a la que haya accedido la empresa, o subvenciones o bonificaciones relacionadas con los programas de creación de empleo, y la imposibilidad incluso de acceder a estas ayudas durante un tiempo determinado, según la gravedad de la infracción. En este sentido, recientemente salió precisamente una noticia, porque otra cuestión es cómo se va a inspeccionar eso, ese cumplimiento de los planes de igualdad. Se sanciona a una empresa por un importe de 15.625 euros porque las trabajadoras cobraban un 39,32% menos que los hombres en una categoría profesional de ayudantes de cocina. Realmente el cuerpo de la noticia tampoco indaga mucho más en otro tipo de... O sea, no da más información a la que tenemos acceso, no podemos determinar por qué se daba esa diferencia salarial, que además es importante, es casi del 40% con respecto a los hombres. La sanción está ahí y no es de las mayores que podemos encontrar. Otro punto clave es lo que se llamaba antes la discriminación positiva, término que también se ha matizado, ahora lo vamos a encontrar como acciones positivas, y que se está presentando como una especie de antídoto frente a las desigualdades. Ahora bien, ya el Foro Económico Mundial decía que si el año pasado en el estudio que se realizó, en el análisis que se realizó sobre las asimetrías en el ámbito sociolaboral y cómo operaban también los patrones de género en la sociedad en general, tardaríamos en torno a 202 años en alcanzar una igualdad real, ahora resulta que los hemos aumentado a 257. O sea, tenemos una legislación, digamos, más específica, se están obligando a la adopción de una serie de medidas en el ámbito empresarial. Sin embargo, alcanzaremos probablemente una igualdad dentro de 257 años. Es para evaluarlo, es para llegar a pensar si realmente pensamos obtener resultados distintos haciendo lo mismo o reforzando lo que ya hacíamos, pero no planteando nuevas medidas o apuntando a otra dirección, que no sea la que siempre contemplamos en estos análisis. Las brechas de género en España no se cerrarán hasta el 2055 si no se aplican nuevas medidas que fomenten la igualdad. A lo mejor eso sí que va más en consonancia a lo que yo estaba diciendo hace un momento. Tal vez la cuestión no sea endurecer las medidas que ya se habían implementado en el 2007, sino tal vez empezar a perfilar otro tipo de opciones, otro tipo de medidas y focalizar donde está realmente la raíz que produce las asimetrías de género. Aquí recojo algunos ejemplos prácticos de acción positiva, que muchos de ellos coinciden con lo que ha comentado Javier, a nivel político, a nivel económico, culturales y educativas. Y yo creo que realmente a las que se debería dar más protagonismo precisamente son a las culturales y educativas,
educando, como habíamos dicho, una coeducación, una educación en igualdad desde edades tempranas y, por supuesto, una reeducación de los que ya somos adultos. Ejemplos de acciones positivas, pues como puede ser las subvenciones para empresas de contratación de mujeres, ayudas a fomentar el autoempleo femenino. Yo casi me parece tremendamente importante lo que habíamos hablado de la cultura emprendedora y sobre todo el motivar el que las mujeres contemplen el autoempleo no como la última alternativa y que una vez más se tenga en cuenta por cuestiones de conciliación, sino como una alternativa real, como una alternativa prioritaria. Esa cultura emprendedora y ese espíritu de querer emprender un proyecto personal y empresarial en consonancia con lo que decía el estudio de Magdalena Suárez y de Marife Sánchez, en consonancia a lo que es tus principios, tus valores y cómo percibes tú realmente la configuración de tu vida y cómo diseñas tus itinerarios en esas connotaciones que nos pesan tanto. Campañas de sensibilización contra el acoso sexual y la violencia de género que se llevan haciendo muchos años. Este punto también es muy importante, las campañas para el fomento de las carreras STEM entre niñas y adolescentes, es decir, motivar más el que opten por estudios relacionados con las ciencias, con las tecnologías, que es donde está más focalizado el pronóstico de lo que van a ser esas nuevas profesiones del futuro. Y bueno, y aquí se recoge lo de la auditoría salarial y la brecha salarial, que como hemos dicho, bueno, pues focaliza sobre todo a nivel empresarial, pero no apunta en otras direcciones. Y en definitiva, yo creo que nada sintetiza mejor que esta reflexión desde un punto de vista muy personal, indudablemente, es que si he construido un proyecto en el cual he identificado todo lo que tengo y todo aquello de lo que soy capaz, y poco importa el modo en que las circunstancias se vayan a presentar, estaré en situación de aprovechar toda solución esperada e inesperada. Es decir, si realmente queremos reducir esas asimetrías, esa presión que suponen los roles de género, considero que lo primero que tenemos que hacer es repensar cómo nos están determinando, porque si conseguimos iniciar ese proceso de deconstrucción y construcción, probablemente nuestro proceso de toma de decisiones, el diseño de nuestros itinerarios, tanto personales como profesionales, no estarán tan determinados y tan encorsetados por esos patrones de género. El empezar a percibir como mujeres hasta qué punto tenemos que cumplir con esos imperativos sociales que están impactando en nuestra vida profesional. Y bueno, pues entender que es una responsabilidad compartida, pero que realmente la raíz está más a nivel personal. Y con esto termino, espero que les haya resultado interesante y ahora me pasarán las preguntas si se han hecho a través del canal de YouTube. Bueno, pues Corín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que has hecho una exposición muy buena. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Hay poquitas, yo quiero que ahora la gente se anime y bueno, pues todas las dudas que hayan ido surgiendo las vayan planteando. Yo voy a responder yo a una, porque creo que cuando yo al inicio he dicho que a mí me gusta más hablar de asimetría que de brecha, pues hay alguien desde la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de Badajoz que pregunta el por qué. Bueno, aparte de que me suena mucho más bonita la palabra asimetría que brecha, creo que el significado también es más acorde con lo que estamos hablando, ¿no? La asimetría es desigualdad, es inequidad, es diferencia, y la brecha es rotura, es abertura, incluso hasta herida alargada en la cabeza. Entonces, hablando de unas diferencias en salarios, creo que es más apropiado utilizar la palabra asimetría, o por lo menos yo a nivel personal así lo creo. No sé si tú, Corín, quieres apuntar algo en ese sentido. Bueno, a mí yo realmente intento huir de términos que tienen una gran carga
¿no? A lo mejor de conceptos que estamos explotando en exceso desde mi punto de vista. Yo también prefiero hablar de asimetrías. Y prefiero hablar de asimetrías porque cuando hablamos de asimetrías de género en el ámbito sociocultural, sí que es cierto, y yo sé que esto va a ser muy impopular, obviamos que hay un porcentaje que es minoritario, pero que también está afectado por estas asimetrías. Cuando hablamos, por ejemplo, de feminizaciones, yo cuando escucho lo de feminización en algunas profesiones, no puedo evitar pensar en conversaciones que tengo con muchas mujeres, además, por cierto, que están liderando empresas y que se encuentran con una gran barrera a la hora de intentar encajar a profesionales masculinos en profesiones que están feminizadas. Ahí también ellos tendrían algo que decir, ¿no? Es decir, si queremos realmente avanzar en el camino de la igualdad, tiene que ser indudablemente sin jerarquías, pero ni en un sentido ni en otro. Entonces, la igualdad, tal y como al menos yo la entiendo, es eso, una igualdad en horizontal, sin jerarquías, y teniendo muy presente cuando abordamos un análisis, intentar hacerlo lo más aséptico posible, y tenemos que barajar unos datos por muy insignificantes que nos resulten y ver que este tipo de asimetrías nos afectan a todos y que avanzar en ese camino de la igualdad también nos va a beneficiar a todos, hombres y mujeres. No me gusta utilizar tanto o explotar tanto ese término de brecha, sinceramente, pero bueno, cada cual evidentemente pues tendrá sus razones para utilizar uno u otro término. Muy bien. Bueno, pues nos preguntan por el tema de las ayudas para la implantación de planes de igualdad desde la Oficina de Igualdad de las Urdes. En ese sentido, lo último que he podido revisar es que estaban pendientes de aprobación. No sé si vosotros tendréis, o Javier desde la CRIF tendrá alguna información más actualizada, pero yo lo último que miré es que estaban, de momento no se había publicado ningún tipo de ayuda para este tipo o el diseño de los planes de igualdad. Sí, desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña se está trabajando tanto con la Junta de Extremadura como con las diputaciones para conseguir esas ayudas para la implantación de planes de igualdad. Todavía no hay nada. Y también nos preguntan por los recursos para que los técnicos puedan tener formación, recursos suficientes para la implantación de los planes. Yo en ese sentido sí decir que también una de las actividades de igualdad dentro de la Confederación es la formación e implantación de planes de igualdad en muchas áreas también, pero esa en concreto, la de la implantación de los planes. Y bueno, ya sabiendo que lo hacen esa consulta desde la Oficina de Igualdad de las Urdes, les enviaremos esa información cuando salga el curso para que puedan inscribirse porque se realiza online. Otra pregunta que tenemos por aquí. Que si la presentación que tú has utilizado, Corín, se la podríamos mandar por correo electrónico a esa oficina. Sí, vale. De todas maneras, yo digo que esta píldora formativa se va a emitir ya en abierto dentro de unos días a través del canal YouTube de la CREX, o sea que la podrán volver a ver si alguien quiere volver a verla o ha tenido que dejar de verla en algún momento, pero la presentación, pues en este caso en concreto que nos la piden desde la Oficina de Igualdad de las Urdes, se la enviaremos. Incluso, disculpa, Pilar. Sí. Sí, incluso si quieren, vamos, que no hay ningún inconveniente en facilitarle también la bibliografía que se ha manejado para el argumentario, por si quieren profundizar en alguno de los estudios cuyas conclusiones se han ido compartiendo a lo largo de la exposición, que también tienen a su disposición. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, yo no hay de momento ninguna pregunta más, pero bueno, vamos... yo creo que a tener que ir cerrando también porque son las 11:20, tenemos que terminar a las 11:30, pero a mí ha habido datos que me han llamado mucho la atención, ¿no? Todos los que tú has facilitado, pero que 7 de cada 10 mujeres se sientan sola en la crianza de los hijos, pues me llama poderosamente la atención. Y que solamente
un 20% de esas mujeres recurran a la ayuda del hombre para ese cuidado, pues también me llama poderosamente la atención. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esas asimetrías de salarios y si vienen ocasionadas por ese cuidado de los hijos o cuidado de los mayores, porque parece que las mujeres tenemos que asumir ese rol de cuidadoras, tanto a nivel ascendente como descendente, entiendo que no proviene de que la empresa decida, elija que la que tiene que conciliar es la mujer, sino que es la mujer la que elige porque socioculturalmente nos hemos ido moviendo así. Todavía es muy difícil que cambiemos de la noche a la mañana, ¿no? A ver, que es muy complicado dar una respuesta que esté muy sintetizada porque operan muchos factores. Es decir, como bien has apuntado, Pilar, la empresa ofrece una serie de medidas que pone a disposición de todas las personas trabajadoras, distintamente si son hombres o son mujeres. Los datos oficiales que hemos manejado y que hemos presentado, pues para tenerlos en cuenta, es que un porcentaje muy alto de personas que optan por esas medidas o que las secundan son mujeres. La empresa no determina quién tiene que secundar esas medidas, lo decide la persona trabajadora. Y esto es verdad que puede resultar tremendamente ingrato, pero es la realidad que tenemos. Por eso hay que manejar datos oficiales, hay que manejar estudios que se realizan por personas especializadas y que tienen una amplia trayectoria en investigación. Y no podemos obviar esos datos. Por mucho que nos duela tener que aceptar que nosotras decidimos. ¿Y por qué decidimos secundar esas medidas de conciliación? ¿Por qué no hay otras alternativas? Porque también nos pesa mucho ese juicio social. El que una mujer diga, no quiero realmente asumir una maternidad intensiva porque hay otra parte a la que le corresponde también esa responsabilidad, que son los padres, y quiero apostar por mi vida profesional. ¿Por qué no se hace eso? Ahí es donde, ¿por qué no le preguntamos eso a la mayoría de las mujeres? ¿Qué es lo que está pesando realmente para que seamos nosotras las que renunciamos o la que paramos nuestra actividad laboral, incluso académica, como reflejan los datos? O sea, es que los problemas, las dificultades de conciliación son los principales obstáculos que nos estamos encontrando las mujeres a la hora de insertarnos en el mundo laboral, de mantenernos en el mundo laboral, de postular por trabajos con más prestigio social, con mejor remuneración, porque no nos permiten conciliar. O sea, así que al final, si nos ponemos a desarrollar un poco más este tema, nos damos cuenta que hay un denominador común, que siguen siendo los patrones y los roles de género, que nos pesan tremendamente y nos pesan y tienen un mayor impacto sobre todo en las mujeres. A lo mejor, lo que estaba diciendo en la exposición y al concluir, deberíamos apuntar en esa línea. A lo mejor la cuestión para reducir, que no digo solucionar, porque es una responsabilidad compartida indudablemente, pero para reducir esas asimetrías, tendremos que empezar por repensarnos un poco nosotras mismas y los roles que desarrollamos y que empecemos a relativizar ese juicio social que tanto nos pesa a la hora de tomar determinadas decisiones. Yo creo incluso, bueno, de hecho en otros foros en los que hemos estado hablando de igualdad y a lo mejor, bueno, pues con mujeres que ocupamos puestos de cierta responsabilidad, también el tema sociocultural, cómo muchas veces se apunta con el dedo, pero incluso no solamente desde un hombre a una mujer, sino entre mujeres, como parece que porque no seas tú la persona que lleva a tus hijos al colegio, no eres tan buena madre como la que sí le lleva todos los días. El que tengas que estar 3 días a la semana fuera de tu casa, pues parece que también se asimila a la mala madre, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor de educación y una labor de concienciación de todos y de todas para que realmente la mujer que quiera tener una responsabilidad, asumir una responsabilidad, no tenga ese miedo, ¿no?, del que hablábamos, ¿no?, que las mujeres temen ocupar puestos de responsabilidad. Que eso se debe a la conciliación, seguramente, pero que también la sociedad hace un flaco favor poniendo en cuestión esa maternidad
porque se tenga un cargo de responsabilidad, porque se tengan más horas de trabajo, o pues creo que de ahí también viene, ¿no? No solamente en la corresponsabilidad y en la conciliación, sino que creo que también ahí se abre un camino en el que tenemos que abordar y que trabajarlo para que eso no suceda, ¿no? Bueno, nos dicen también desde la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de Badajoz que les mandemos la presentación, igual que la de las URDES, y también nos preguntaban por el curso que se va a impartir para la implantación de planes de igualdad. Ese curso sí es gratuito, nos preguntan si es gratuito. La preferencia se va dando en función de las personas que se van inscribiendo, o sea que cuando se publicite, que os mandaremos a todas las personas que estáis participando hoy en esta píldora informativa, se os va a mandar la información. Si os interesa, bueno, pues con inscribiros es suficiente, y se os avisa, y bueno, pues si fuera necesario impartir 2 porque tuviéramos mucha afluencia, pues impartirían 2, pero sí, son totalmente gratuitos. Creo que no hay ninguna pregunta más. Sí, dan las gracias y la gente, bueno, pues agradece mucho tu exposición, Corín. Y bueno, yo por mi parte, pues insisto en eso, ¿no? En que esto es una labor de todas y de todos, que parte de una cultura, de una sociedad que ha sido, pues, machista, que a la mujer no se le ha dado el protagonismo que siempre hemos tenido que tener, y que ahora a lo mejor cuesta llegar a ese punto, pero que entre todos tenemos que hacer lo posible, ¿no? Por eso, cuando yo hablaba al inicio del resto de actividades, y que una de ellas es la de visitar los colegios y hablarle a las niñas y niños de las profesiones masculinizadas, que eso lo tenemos que erradicar, eso lo tenemos que eliminar, y que lo que tú decías, ¿no? Animar a las chicas a que estudien ciencia y tecnología y no veamos solamente pues a una chica ingeniera, una chica estudiando ciencias matemáticas. O sea, bueno, pues todo eso creo que va a influir y nos va a llevar a que más pronto que tarde consigamos esa igualdad de oportunidades, de derechos, y la capacidad de poder elegir lo que yo quiero ser, lo que yo quiero hacer, cómo quiero vivir, sin que nadie cuestione el por qué y cómo lo hago, ¿no? Realmente lo último que has dicho creo que resume perfectamente esa línea que yo creo que en la que tenemos que seguir avanzando, es la libertad de elección. Es decir, tener libertad para elegir lo que quieras sin que sea cuestionado socialmente, porque al final es una elección personal, pero claro, para poder elegir tienes que tener opciones, y todas son igualmente válidas. El hecho de que una mujer decida optar por una carrera de letras, como que decida optar por una carrera de ciencias, o sea, que no esté al final, que su decisión no esté determinada absolutamente por ningún condicionamiento. En eso se basa precisamente la igualdad, en tener múltiples opciones y que tú elijas lo que realmente quieres elegir sin ningún tipo de condicionamiento, ningún determinante. Ya está, si es que no hay más. Eso yo creo que es la premisa básica. Muy bien, bueno, pues terminamos ya. Puntuales, os emplazamos a la siguiente píldora informativa, que será en mayo. Ya os mandaremos la fecha, y será de conciliación, a ver si conseguimos y aprendemos de una vez a conciliar y aplicar esa corresponsabilidad para que esa conciliación se lleve a cabo. Y bueno, pues muchas gracias por participar. A todos los que nos estáis solicitando información y documentación a través del chat, deciros que sí, os la vamos a enviar. Y bueno, muchas gracias, Corín, como no puede ser de otra manera. Gracias por tu visión holística de este tema. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima píldora informativa. Gracias.